Con su venia, presidente, compañeras y compañeros, senadores, diputados y diputadas. La fiscalización en este país necesita un cambio trascendente. Es verdad que el combate a la corrupción también entra en una etapa definitoria que ayudará con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción a combatir los grandes ejemplos que existen de impunidad de corrupción política sobre todo. La función de fiscalización no puede estar sujeta a injerencias políticas ni a un ejercicio discrecional y selectivo del titular de la Auditoría Superior de la Federación, porque los organismos constitucionales autónomos, conforme a la doctrina, deben ser instituciones ajenas al ámbito de la política, al ámbito de los intereses partidistas. Deben ser, pues, instituciones neutras políticamente hablando, partidistamente hablando, para que puedan actuar con imparcialidad, y deben ser, además, autónomas para que puedan actuar con entera libertad. En México tenemos casos que siguen dando mucho de qué hablar, casos que son paradigmáticos y que incluso son vergüenza mundial de la impunidad y de la corrupción. Casos como el de la estafa maestra, como el de Odebrecht, que hasta hoy están sin castigo. La última evaluación de Transparencia Internacional nos dice que México retrocedió 12 lugares con respecto al 2017, es decir, hoy está en el lugar 135 de 180 países como uno de los países más corruptos. Por ello es importante que se haga una modificación, que se replantee el tema de fiscalización y el combate a la corrupción. Hoy, por ejemplo, vemos que estos casos, como cientos de casos que no aparecen en la luz pública, pero que ha documentado la Auditoría Superior, no son sancionados ni castigados, ya sean funcionarios de bajo nivel o de alto nivel, del nivel municipal, estatal o federal. Y eso tiene al país como uno de los países más corruptos. Por eso, esta propuesta que hace el diputado Maynes, que asumimos el grupo parlamentario, es una propuesta que ayudaría a combatir la corrupción y a plantear un nuevo modelo de fiscalización, que es crear un tribunal de cuentas. Se propone un nuevo diseño que dota de plena autonomía la función fiscalizadora de los recursos públicos y establece un ente colegiado, denominado Tribunal de Cuentas, integrado por 5 magistrados encargados de la fiscalización, entendida como una forma de control del poder mediante mecanismos de medición y evaluación sobre la eficacia, manejo, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto público. Es una función estatal que se realiza a través del Tribunal de Cuentas. Es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica, patrimonio propios, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos. Y cuando decimos plena autonomía, es una autonomía frente a los otros 3 poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo. Se propone dotar a la Auditoría Superior de la Federación de Autonomía Constitucional, desincorporándolo de la esfera del Poder Legislativo, para crear un Tribunal de Cuentas que tenga a su cargo la tarea fiscalizadora con libertad de jurisdicción y que cuente con mecanismos legales para garantizar el cumplimiento de sus determinaciones, así como un sistema sancionador que permita castigar los incumplimientos relativos a las disposiciones legales aplicables. Para lograr lo anterior, se debe priorizar que la independencia necesaria para la imparcialidad en las determinaciones no recaiga en una persona, sino en una instancia colegiada, promoviendo de esta forma que los miembros que integren el Tribunal de Cuentas cuenten con la misma independencia e imposibilidad de ser sancionado por el sentido de sus determinaciones que cualquier juez perteneciente al Poder Judicial. Se propone instrumentalizar un mecanismo de fácil acceso al ciudadano a efecto de que pueda llevar a cabo consultas en materia de gasto público, tomando en cuenta la forma en que se distribuye la recaudación fiscal, el uso, destino y ejercicio del dinero público, instituyendo a este principio democrático como un derecho del ciudadano frente al Estado, cuya observancia y debido cumplimiento esté conferido al Tribunal de Cuentas, pero con un distinto fundamento normativo, de tal suerte que se eviten confusiones conceptuales y, sobre todo, deficiencias en la aplicación de sus postulados. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces. Pues esta propuesta, que también tendrá que crearse una ley orgánica, viene a buscar lo que en México no se ha podido, que es lograr que la corrupción de una vez se pueda combatir. Y sobre todo,
que tenga este Tribunal de Cuentas facultades plenas para combatir, sin complicidades de carácter económico o político, la corrupción. Es cuanto, presidente.